y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En esta noche voy a compartir un tema muy interesante. Lleva por título La fe adventista, una fe peculiar. Ahora, no me refiero con el nombre adventista solamente a la iglesia adventista, sino a la fe adventista. La fe adventista es la fe en el pronto advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo, escribiendo a Tito en el capítulo 2, Tito en el capítulo 2 nos dice en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza del regreso del Señor Jesús se le llama en la palabra de Dios la esperanza feliz, la esperanza bienaventurada, porque llena de gozo y alegría nuestros corazones, poder creer, pensar y esperar la venida de nuestro Señor. Fue la fe de los apóstoles. Ellos creían en el regreso del Señor Jesús. El apóstol San Pablo nuevamente en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, tenía una fe tan firme en la promesa del Señor Jesús de regresar, que él pensaba que estaría todavía entre los vivos, que la venida del Señor Jesús sería en sus días. Miren cómo él se expresa. Dice en el versículo 13 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también debemos creer que Dios traerá con Jesús a la vida a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, dice el apóstol, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el apóstol, los que vivimos, los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Así que en la mente del apóstol que escribe estas palabras, la venida del Señor era un hecho inminente. Él esperaba que viniera en sus días. Se contaba con aquellos que pensaban estar vivos para el retorno del Señor Jesús. Poco se imaginaba el apóstol que iban a pasar tantos siglos, casi 2 milenios, desde que él registró estas palabras. En este fin de semana largo juntos que hemos de compartir, vamos a ver las razones por las cuales la generación actual sí puede tener la esperanza de ver la venida del Señor Jesús vivos. ¿Por qué creemos que verdaderamente el retorno del Señor Jesús está cerca, a las mismas puertas? Hay profecías, hay delineamientos proféticos que el Señor ha dejado en su palabra, que nos muestran sin lugar a dudas que el Señor está muy pronto a regresar. Y espero que después de considerar esas cosas, ustedes, al igual que yo, revivan esa bendita esperanza,
esa esperanza feliz y bienaventurada del pronto retorno del Señor Jesús, la esperanza adventista, porque un adventista es todo aquel que espera el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no importa el nombre o la iglesia a la cual pertenezcamos, si tenemos esa esperanza en nuestro corazón, somos adventistas. Creemos en el pronto regreso del Señor Jesús. Para entender un poquito las profecías que nos llevan al surgimiento de esta fe adventista en estos días finales de la historia de este mundo, vamos a remontarnos al comienzo de la iglesia cristiana y les voy a dar un vuelo de pájaro en la historia para poder entender algunas presentaciones que Dios nos hace en su palabra de la profecía y entender por qué creemos que estamos en los días finales de la historia de este mundo. Cuando el Señor Jesús fundó su iglesia, Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. El enemigo de toda verdad ha atacado a su iglesia a lo largo de los siglos. Ha tratado de extirparla de la faz de la tierra. La ha querido anegar con la misma sangre de aquellos que mató. Al principio, la persecución se desató sobre la iglesia cristiana de parte de los judíos. Luego, la persecución vino de parte del Imperio Romano. Pero aunque mataban a cristianos a diestra y siniestra, en todo lo que era el Imperio Romano de aquel entonces, el historiador del tercer siglo Tertuliano dice que la sangre de los santos, de los mártires, ¿era qué? ¿Cómo le llama él? Semilla, que cuanto más cristianos mataban, más salían. Era algo extraordinario porque la fe de aquellos hombres y mujeres que estaban dispuestos a dar su vida por el Señor Jesús, inspiraba a los demás a abrazar esa fe. Sin embargo, el apóstol Pablo habla de algo que vendría en el mundo cristiano y que el mismo Tertuliano, el mismo historiador de la iglesia del tercer siglo, declara que los cristianos de su época oraban para que no viniera todavía el cumplimiento de esa profecía, porque sabían lo terrible que sería si la persecución que estaban sufriendo, en la cual miles y literalmente cientos de miles de cristianos perdían su vida, lo que venía más adelante iba a ser más terrible todavía. Vamos a buscar en Segunda de Tesalonicenses, ahora dando vuelta a la página de donde estábamos, Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, y vamos a ver la presentación de una profecía que realmente sacude al leerla y nos hace ver por qué los cristianos de aquella época pedían que no cayese el Imperio Romano, a pesar de que el Imperio Romano era un poder perseguidor del mundo cristiano. Rogaban que no cayese el Imperio Romano porque sabían que después de este vendría algo peor. Y de eso vamos a leer ahora. Capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Nuevamente, hablando de la venida del Señor Jesús, ¿verdad? De esa esperanza bendita. Con respecto a esa venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, y que no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si viniera de parte de nosotros, con respecto a que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá ese día, el día de la venida del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se levante el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el mismo templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene hasta que él a su debido tiempo sea quitado. Cuando Pablo dice vosotros sabéis lo que lo detiene hasta que esto a su vez sea quitado y entonces se manifieste el hombre de pecado, a lo que él se refería era el Imperio Romano. Mientras estuviera el Imperio Romano en pie, no iba a surgir el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, que se levantaría y se sentaría en el templo de Dios como Dios, haciéndose adorar por Dios. Y entonces dice el apóstol, vosotros sabéis lo que al presente lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción, versículo 7, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no quisieron creer en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Son palabras muy fuertes, es una profecía muy impresionante. Dice que Dios iba a permitir que se levantara el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, y que iba a venir por obra de Satanás, con poder, con milagros, tremendo engaño, para engañar a los que no tuvieron o no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Saben, es muy importante cuando uno conoce la verdad, aceptarla, atesorarla y amarla. Dice el profeta Isaías, compra la verdad y no la vendas. Es más preciosa que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas. Pero hay muchos que no aman la verdad. Y por no recibir el amor de la verdad en sus corazones para ser salvos, van a creer una mentira. Van a ser engañados por no aceptar, creer y amar la verdad. Ahora, esta profecía dice que iba a surgir la apostasía. La palabra apostasía viene del verbo apostatar. Y apostatar significa renunciar o caer de la verdad. Eso es lo que significa. Apostatar. Apartarse de la verdad, de la doctrina correcta. No se puede apostatar si uno primero no estuvo en la fe. Para poder apostatar de la fe hay que haber estado primero en la fe. La apostasía le sucede solo a aquel que una vez abrazó esa fe. Y aquí dice que vendría la apostasía. O sea, en el mismo pueblo de Dios, en la iglesia que Cristo estableció, vendría la apostasía. Se levantaría este
tremendo engaño, este error. Le llama aquí un procedimiento de error, una mentira mediante la cual millones y millones serían engañados. Ahora, dije al principio que cuando Cristo fundó su iglesia, Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ellas. Dije que Satanás trató de destruir esa iglesia, desatando primero persecución al grupo de cristianos a través del judaísmo en un comienzo. Los judíos, al ver esta nueva secta que surge entre los judíos, los seguidores de este rabí de Galilea, este maestro, tienen celos contra ellos, se levantan y mataron a muchos. El primer mártir cristiano fue matado en manos de los judíos. El primer líder de la iglesia cristiana, Jacobo o Santiago, también fue muerto en manos de los judíos. Aunque fue Herodes quien lo mató, pero los judíos levantaron la intriga contra él. Pero luego la persecución se desató a través del Imperio Romano, porque los cristianos no adoraban al César. El emperador romano se hacía adorar como si fuera Dios. ¿Se acuerdan de Augusto César? Quien dio la orden de que todo habitante del Imperio Romano, desde Europa hasta Asia y hasta el África, donde se había extendido el Imperio Romano, debía dar pleitesía al emperador, debía prender incienso en su nombre y adorar los dioses de los romanos. Por supuesto, los cristianos no habrían de hacer eso, y eso les desató el odio, la ira. Decían, ¿saben? Nosotros hoy en día hablamos de la palabra ateo, y decimos que es un ateo quien no cree en Dios. Pero ese título se lo pusieron primero a los cristianos. Decían, estos cristianos son ateos. Ateo quiere decir, teos es Dios, y ateo es sin Dios, porque no adoraban a los dioses de los romanos. Y no adoraban a los dioses de los romanos porque adoraban a un solo Dios, el Dios verdadero. El Señor Jesucristo les había enseñado, al Señor tu Dios adorarás, solo ante Él te postrarás. Y por eso no podían adorar ni al emperador, representante de Dios en la tierra, ni tampoco a ninguno de los dioses de los romanos, porque adoraban a Cristo. ¿Saben? El saludo del primer siglo de la era cristiana en Roma y en todos los territorios del Imperio Romano, el ejército romano, para mantener la Pax Romana, la famosa paz romana, no era tan pacífica porque tenía destacamentos de su ejército en todas las naciones que había conquistado y mantenía la paz, entre comillas, la subyugación, a través de pelotones de ejército. Cuando en cualquier lugar del Imperio Romano se cruzaban dos soldados por la calle, un soldado le decía al otro, César eiston curios. Ese era el saludo. César eiston curios. O sea, el César, el emperador, es el Señor. Y el otro soldado le respondía, César eiston curios. Pero cuando y claro, ese saludo que primero era de los soldados, se corrió en el Imperio Romano, y ya luego todo el mundo, en lugar de decir hola, o decir ¿cómo estás? O buen día, decían, César eiston curios. Pero cuando un cristiano iba por la calle y otro lo saludaba y le decía, César eiston curios, el cristiano respondía, no, Christos eiston curios. El Cristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, no el César. Ya del mismo saludo había un choque abierto entre la cultura cristiana y la cultura romana. Eran irreconciliables. Y por eso el Imperio Romano desató una terrible persecución contra el mundo cristiano. Pero como estábamos viendo, los cristianos primitivos oraban para que no cayera el Imperio Romano, porque sabían que después de que éste saliera del camino se iba a levantar algo que era peor, porque no iba a venir de afuera la persecución, sino que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se iba a levantar dentro
dentro de la misma iglesia. Dice, se sentaría en el templo de Dios como Dios, haciéndose adorar como si fuera Dios. Cuando el diablo vio que no podía destruir a la iglesia cristiana, porque más la perseguía, más se multiplicaba. Se regaba. Los cristianos que huían, dice la Escritura en el libro de Hechos, en el capítulo 8 y en el versículo 4, que al ser diseminados en la diáspora, en la persecución, porque tenían que huir, llevaban la semilla del evangelio y la regaban por todas partes. Y lo que comenzó como siendo una secta cristiana o judaica en la ciudad de Jerusalén, se regó por todo el imperio romano, tanto que cuando el apóstol San Pablo escribe el libro a los romanos, manda saludos a los cristianos que estaban en la misma ciudad de Roma y en la casa del César. Les manda saludos por nombre, le dice a fulano y a fulano y a fulano que trabajan en el mismo gobierno del César. Así se había regado el cristianismo. Cuando el diablo ve que no puede contra ellos, dice, si no puedes contra ellos, únete a ellos. Y esa fue la nueva estratagema que usó. El diablo infiltró la iglesia cristiana. Y no es mi propósito en esta noche dar un detalle punto por punto de la historia del cristianismo, pero uno de los capítulos más negros, más tristes de la iglesia cristiana se escribió cuando supuestamente era el capítulo más glorioso de la iglesia. El emperador romano Constantino se hace cristiano. Después de tantos emperadores perseguidores del cristianismo, ahora resulta que este emperador, que era adorador del dios Sol, acepta, y digo acepta entre comillas, el cristianismo. Los cristianos que eran proscriptos y perseguidos y se reunían en las catacumbas en Roma, se reunían en lugares secretos, no podían salir a la luz, porque donde los encontraban los mataban. Ahora de pronto, el emperador romano es cristiano. ¿Y quién va a perseguir al emperador? No, ahora la iglesia sale a la luz, ahora los templos paganos se van cristianizando, entre comillas. Pero ¿saben lo que parecía ser una gran bendición? Porque se acabó la persecución. Ahora podemos ser cristianos libremente. Ahora el cristianismo es una religión aceptada dentro del imperio romano. El emperador Constantino se convierte al cristianismo en el año 312. Y en el año 313, un año más tarde, da el famoso edicto de tolerancia religiosa de Constantino. Y ese edicto decía que había tolerancia, que se permitía todas las religiones, no importa cuál fuera, entre ellas el cristianismo. Pero lo que llegó a ser un edicto de tolerancia religiosa con Constantino, solamente 9 años más tarde, da el primer edicto imperial haciendo del domingo, el día que los paganos adoraban al dios Sol, el día oficial de culto para el mundo cristiano. Y manda a que todos los habitantes del Imperio Romano respeten el domingo como día de reposo oficial. Esto trajo una ruptura en el cristianismo tremenda, porque los que estaban en favor del emperador, pues dijeron, qué buena idea, los romanos, los paganos adoran en el día del sol. Nosotros, pues, Cristo resucitó el primer día de la semana, el domingo, podemos unirnos a ellos y ser iguales. Pero los que seguían los mandatos de Dios en su palabra dijeron, no podemos, porque hay un mandato de Dios en su santa ley indicando cuál es el día de reposo. Y ahí vino la primera ruptura del mundo cristiano. Pero lo que fue en ese momento tolerancia religiosa, en el año 394, el emperador Teodosio, porque de ahí en adelante todos los demás emperadores, hasta que cae el imperio romano, son cristianos, con excepción de uno, Juliano, que le llaman Juliano el apóstata.
Y justamente la palabra apostasía, ¿verdad? Porque había aceptado la fe cristiana, pero renunció a la fe cristiana y se volvió al paganismo. Es el único desde Constantino en adelante que no es cristiano. Pero todos los demás eran cristianos. Teodosio, y estamos hablando de solamente 60 años más tarde, 55 años más tarde, en el año 394 da el edicto haciendo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Primero el cristianismo era proscripto, perseguido, y los mataban por ser cristianos. Pero en cuestión de 60 años, del 321 al 394, 63 años, el cristianismo, de ser una religión perseguida, ahora se transforma en la religión oficial del Imperio Romano. ¿Pero qué quiere decir eso? El próximo edicto de Teodosio lo dejó muy en claro en el 395. El edicto de Teodosio el Grande, en el 394 hace del cristianismo la religión oficial del Estado, pero en el 395 declara que es delito de Estado penado con la muerte pertenecer a cualquier otra religión que no sea el cristianismo. Quiere decir que de ser la religión perseguida, en 60 años se transforma en la religión perseguidora. Dios nunca impone su verdad por la fuerza. Dice que hay que amar la verdad y aceptarla, pero Dios ha dado libre albedrío. Él permite que las personas escojan servirle. Él no impone. Él enseña, Él llama, pero Él nunca obliga. Te da los resultados de la desobediencia. Te dice de antemano lo que te va a pasar si no quieres seguir su camino, pero no te obliga. Y ahora el Imperio Romano obliga a todos a hacerse cristianos sí o sí. Y millones se bautizaban, entre comillas, haciéndose cristianos, porque si no, eran desterrados, o peor aún, eran llevados a la muerte. Pero ¿qué sucedió? Esa religión pura, esa religión sencilla, esa religión y esa fe que unía a los creyentes en Cristo como hermanos y hermanas, esa fe que les llevaba a apoyarse mutuamente, porque eran los pocos, eran, como le dice el Señor Jesús, la manada pequeña. Y por cierto, nunca dijo Cristo que sus seguidores estarían en la mayoría. Miren las palabras del Señor Jesús en San Mateo, en el capítulo 7. Versículo 13 y 14. Estas son palabras de Cristo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son muy pocos los que la hallan. Cristo dijo que sus seguidores serían no muchos, sino que pocos, comparado con la gran mayoría, los que están dispuestos a tomar su cruz, porque Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cristo nunca dijo que seguirlo a Él iba a ser fácil. Él fue al martirio. Por enseñar lo que Él enseñó, lo mataron. Y a todos sus seguidores en el primer siglo fueron perseguidos. De los 12 apóstoles con los cuales Él fundó su iglesia, de los 12. Claro, sabemos que Judas también apostató, pero uno tomó su lugar, ¿no es cierto? Pero de esos 12 apóstoles primitivos, 11 de los 12 murieron de muerte violenta. Asesinados, muertos.
o por los judíos o por los romanos. Y el único que murió de viejo fue Juan, pero no porque no lo hayan querido matar, porque se escapó de morir más de una vez. Una de las veces lo echaron en una caldera de aceite hirviendo y Dios le hizo un milagro para preservarle la vida. Pero murió siendo un proscripto. Lo echaron a la isla de Patmos en el mar Egeo y ahí escribió el libro de Apocalipsis y el Evangelio según San Juan, siendo un preso político por predicar el Evangelio. Así que ninguno de los seguidores de Cristo la tuvo fácil. Pero hoy en día, el hecho de que el cristianismo sea tan popular y que el mundo entero sea cristiano, entre comillas, debiera hacernos abrir los ojos, porque si el Señor Jesús dijo que el camino que lleva a la vida eterna es angosto, y son muy pocos los que lo hallan, y el apóstol Pedro confirma esto en su epístola, esto es, allá en la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 4, y en el versículo 18 dice así: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros que conocemos el Evangelio, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Ahora muchos dicen creer en el Evangelio de Cristo, pero ¿cuántos lo obedecen? Y noten, San Pablo dice, el justo con dificultad se salva. ¿A dónde está el texto en la Biblia que dice que los seguidores de Cristo serían la grande mayoría? Cristo dijo que en su iglesia habría trigo y habría ¿qué? Cizaña. Y les pregunto a ustedes, ¿qué prospera más? ¿La buena semilla o la mala hierba? Y si no se cuida la buena semilla, la ahoga la mala hierba. Entonces, el hecho de que hoy en día el cristianismo sea tan popular y millones sigan supuestamente el Evangelio de Cristo, debe hacernos levantar nuestras cejas y decir, ¿qué pasó? Cuando usted lee la Escritura, siempre el Señor Jesús y los apóstoles dijeron que sus seguidores estarían entre los pocos. Hemos venido estudiando hasta este momento la historia del mundo cristiano, del cristianismo, y la predicción asombrosa del apóstol San Pablo y también del Señor Jesucristo, que iba a venir una gran apostasía, que se apartarían de la verdad. El Señor Jesús lo dijo de esta manera en San Mateo, en el capítulo 7, acabamos de leer el texto donde decía que hay una senda ancha donde van los que van a la perdición y son la mayoría, pero la senda angosta que lleva a la vida, dice el Señor Jesús, son muy pocos los que la hallan. Y luego Él dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Todo buen árbol que da buen fruto, ese es el verdadero. Pero el árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. El Señor Jesús predice aquí que vendrían falsos profetas. Y luego Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores ¿de qué? De maldad. Así que aquí se predice que habría una falsificación del Evangelio. Que muchos aún pretendiendo venir en el nombre de Cristo, predicarían en su nombre,
echarían fuera demonios en el nombre de Cristo y hasta harían milagros en el nombre de Cristo, pero Él les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor Jesús predice así una disyuntiva, una separación entre el camino correcto y el camino falso, y Él dice que muchos seguirán la senda ancha que lleva a la perdición, pero muy pocos seguirán la senda angosta que lleva a la vida. Y luego en San Mateo, en el capítulo 24, hablando justamente de las señales antes de su venida, del fin, Él dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Os lo he dicho antes. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros. San Mateo 24, versículo 9. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Así que nuevamente, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, mucha gente sería engañada y el amor de la mayoría se enfriaría. Son profecías del Señor Jesús que literalmente se han cumplido. La profecía del apóstol San Pablo decía que vendría una gran apostasía, apartamiento de la verdad. Y un texto más para corroborar esta profecía en el libro a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, declara el apóstol. Pero el Espíritu Santo dice claramente, primera de Timoteo 4, versículo 1, el Espíritu Santo dice claramente que en los futuros tiempos muchos apostatarán de la fe. Nuevamente la palabra apostatar, apartarse de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así como hay verdad, también hay mentira. Así como hay un Dios sabio, justo, bueno, misericordioso, un Dios que es verdad, también hay un enemigo que tergiversa la verdad, que ataca toda verdad y a través del engaño lleva a mucha gente en las filas de la perdición. Y dice aquí, algunos se han de apartar de la fe, siguiendo a esos espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, enseñadas por la hipocresía de mentirosos, que han de tener cauterizada la conciencia. O sea, gente que aún sabiendo que están engañando, seguirán engañando hasta el momento que se crean ellos mismos su propia mentira. Porque ese es el engaño más grande. Creer la misma mentira que estamos enseñando como si fueran verdad. A eso le llama la Escritura tener cauterizada la conciencia. O sea, quemada con un hierro candente. Como cuando una herida se la quema para que no siga sangrando. Así la conciencia se puede quemar para que en lugar de seguir diciéndonos, sabes que estás haciendo mal, ya no nos remuerda, se convencen a sí mismos que la mentira que enseñan es la verdad. Y es lo mismo que acabamos de leer en 2 de Tesalonicenses, donde decía, para que crean la mentira y se condenen todos los que no han querido creer la verdad. Tristemente, esto fue lo que pasó en el mundo cristiano. Con el paganismo, la conversión de los paganos vino como un alud, como un torrente, como una inundación, como que un dique se hubiera roto y se vino todo el agua de golpe. La entrada de millones y millones de paganos a la fuerza al mundo cristiano, en lugar de cristianizar al mundo pagano, lo que hizo fue paganizar al mundo cristiano. Y las costumbres y prácticas del paganismo se infiltraron en la iglesia cristiana.
Con esto no estamos diciendo que la iglesia de Cristo cayó y que no hubo más verdad ni fe. Dios se reservó un grupo de fieles que comenzaron otra vez a ser perseguidos, esta vez no por el imperio romano pagano, sino por la misma así llamada iglesia cristiana. Y la persecución bajo el cristianismo apóstata, y entendamos el término, ¿verdad? Cristianismo apóstata es la iglesia que se paganizó, porque las costumbres del paganismo se metieron en la iglesia. El mandamiento de Dios decía: no te harás imágenes. Pero cuando el paganismo entra en la iglesia, las mismas imágenes de los dioses romanos llegan a ser ahora las imágenes de San Pedro, San Pablo. Y si ustedes van aquí a Roma, en la ciudad del Vaticano, pues encontrarán que la imagen principal del mundo cristiano, la imagen del apóstol San Pedro, en la Basílica de San Pedro, pues cualquier libro de arte les dirá que es la imagen del dios Júpiter. Hasta el guía turístico que le va mostrando las distintas obras de arte del Vaticano, al llegar a la imagen de San Petros, le dice: esta imagen es de una aleación especial de metales que viene del siglo II antes de Cristo. Y era la antigua imagen del dios Júpiter. Y hasta le muestra el lugar donde le quebraron los cuernos de Júpiter para ahora representar al apóstol Pedro. Así que le sacaron el Ju y le dejaron el Peter. Y hoy en día, pues la estatua del apóstol Pedro, entre comillas, es la misma estatua que adoraban los paganos bajo el nombre del dios Júpiter. Y los paganos que se habían cristianizado ahora venían al mismo lugar donde estaba el templo de Júpiter antes, porque el templo de Júpiter se transforma ahora en una iglesia cristiana al hacerse obligadamente el paganismo en cristianismo. Al hacer el cristianismo la religión oficial del Estado, ahora las iglesias paganas, miren, el cristianismo era una secta humilde, pobre. Los apóstoles eran todos pescadores. No hubo grandes templos ni grandes iglesias en el mundo cristiano. Y no se encuentran casi ruinas de iglesias cristianas de los primeros 3 siglos de la era cristiana, porque se reunían en hogares, en casas, en templos sencillos. Porque no podían ni siquiera construir templos porque estaban proscriptos. La religión oficial del Estado era la religión romana, pagana, el paganismo, y los grandes templos de la antigüedad eran los templos paganos. Pero ahora, cuando el cristianismo, entre comillas, convierte al paganismo, o más bien el paganismo se mete por la influencia de Satanás dentro de la iglesia, los inmensos templos paganos ahora se transforman en iglesias cristianas. Y los mismos adoradores de los dioses paganos ahora entran por las puertas de esos templos que eran sus templos paganos y siguen adorando las mismas estatuas porque no las quitaron de allí, les pusieron nuevos nombres. Terrible. ¿Por qué los llevo por esta historia? Dios siempre trató de que hubiera fieles que mantuvieran la antorcha encendida de la verdad. Y cuando la iglesia cristiana se paganiza, como estaba profetizado que caería en apostasía, y el hombre de pecado, el hijo de perdición, se sienta en el trono de Dios, haciéndose adorar como Dios, y creo que para el buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Estamos entendiendo cómo esta profecía vaya a tener su cumplimiento cuando el obispo de Roma se hace adorar como si fuera Dios, dentro de la misma iglesia cristiana. Entonces, los verdaderos hijos de Dios son perseguidos. Los que se querían mantener leales a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, otra vez son proscriptos porque no aceptan la religión oficial del Estado. Y entonces son la minoría, son los despreciados. Y cuando usted lee la Biblia siempre ha sido así. Si buscan en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice el apóstol San Pablo:
hablando de todos los fieles a través de las edades. Dice, experimentaron, Hebreos 11:36, experimentaron vituperios. Vituperios es burlas, azotes. A más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, errantes, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cavernas, por las cuevas de la tierra. Ese es el pueblo de Dios. Si a Cristo le hicieron lo que le hicieron, Él dice, si esto le hicieron al tronco, ¿qué no harán con las ramas? Si Él murió clavado en una cruz y todos sus apóstoles fueron muertos violentamente, tenemos que entender que el odio del enemigo es contra todo aquel que siga la verdad de Cristo. Y si no somos perseguidos por nuestra fe, es porque hay algo que está malo en nuestra fe. De alguna manera hemos contemporizado con el mundo. Y el mundo no nos ve como una amenaza. Pero si comenzáramos a vivir la verdad pura y santa de Cristo, seríamos una reconvención continua para los que viven la vida mundana. Y todo aquel que quiere seguir la verdad de Dios es parte del lote que le toca. Ser perseguido. Entonces la persecución se desata de una manera terrible y la historia de la Edad Media, que fue el dominio del papado en Europa, porque el obispo de Roma ponía y quitaba reyes en toda Europa por 1260 años hasta que Napoleón Bonaparte lo quitó del trono con la Revolución Francesa. Pero por 1260 años los reyes eran coronados por el Papa. Él ponía al que le convenía y quitaba al que no le obedecía. Pero el verdadero pueblo de Dios estuvo escondido en las cuevas, en las montañas. ¿Quién fue el pueblo de Dios durante la Edad Media? Valdenses, cátaros, albigenses, lolardos, hugonotes, husitas, moravos, anabaptistas. Estoy mencionando todos pueblos que fueron perseguidos, casi fueron extirpados de la faz de la tierra. Las cruzadas que primero eran contra los musulmanes se volvieron cruzadas contra los herejes, se les llamaba, y luego eso se institucionalizó en la iglesia cristiana bajo el título de la Santa Inquisición contra los herejes. Y entonces ahora la iglesia oficialmente persigue a todo aquel que no está de acuerdo con sus lineamientos. ¿Desde cuándo Dios manda a matar a los que difieren con Él? Si no lo ha matado el diablo todavía. Pero ahora la iglesia, supuestamente dirigida por Dios, manda a matar a los herejes. Aun si hubieran sido herejes, no debieran haberlos matado. Pero lo más triste es que esos herejes eran herejes porque creían en la doctrina pura y sencilla de Cristo, porque no creían que para ser salvos tenían que confesar sus pecados ante un hombre. No creían que el obispo de Roma era el rey de esta tierra y que le debían homenaje. No creían en adorar las imágenes. No creían en bautizar a sus niños recién nacidos, sino cuando el niño tuviera conciencia y cuando el joven entendiese lo que era lo bueno y lo malo y aceptara a Cristo. Entonces les decían, pues estos son ateos, otra vez la misma repetición de antaño. Ahora se vuelve, ¿no ve que no bautizan a sus niños? Cuando ellos lo hacían por seguir el evangelio de Cristo. Y la historia de estos pueblos está teñida en sangre. Se escribió la historia, es más, la historia de la mayoría de estos pueblos
no se conoce por ellos mismos porque sus libros y sus doctrinas eran quemados. Les quemaban todo, casa, mujer, hijos y sobre todo sus escritos. Eran proscriptos, se ponían en la lista de los libros en el índex de la iglesia. La Santa Inquisición declaraba cuáles libros se podían leer y cuáles no. Lo interesante es que uno de los libros que en el concilio de Constanza fue declarado como libro hereje para ser puesto en la lista de libros proscritos por la Santa Inquisición, fue la Biblia. Increíble, pero es cierto, están los concilios de la iglesia. La Biblia fue puesta, y aún en España, la Biblia fue proscripta por siglos. Y el que leía una Biblia estaba sujeto a los castigos de la iglesia y del Estado. Al que le encontraban una Biblia iba a la cárcel. Todo esto es parte de la triste historia que se ha escrito en nombre del cristianismo, ¿verdad? Por eso los cristianos primitivos oraban que no cayera el Imperio Romano, porque sabían que lo que venía detrás de esto era peor. Porque las persecuciones bajo el dominio papal fueron terribles, exterminaron. Se calcula que la Santa Inquisición, en 500 años de existencia, mató a más de 50 millones de cristianos, llamados herejes. Y si usted lee, y aunque no tenemos sus escritos porque en su mayoría fueron destruidos, solamente por las acusaciones que les hacían en el tribunal de la Inquisición, cuando uno lee los cargos que les levantaban en los autos se llamaban los actos de Inquisición, o sea, sus juicios donde los juzgaban y los declaraban herejes y entonces los mandaban a la hoguera o al martirio. Solo las acusaciones que les hacían, pues por poseer una Biblia, herejes. Por creer que no se debe bautizar a los niños, herejes. Por creer que el sábado es el día de reposo, herejes. Por creer que la salvación no viene por los sacramentos, herejes. Porque decían que la salvación venía a través de Cristo y por su sangre, y no a través de los sacramentos. Un sacerdote que se dio cuenta de la corrupción que existía en el mundo cristiano de su época se llamó Martín Lutero. Y él quiso reformar la iglesia, porque vio cómo se había apartado no solo de la fe doctrinal, pero también de la fe viva, porque lo que veía era dinero y se compraban los puestos de los cargos de cardenales y obispos, se compraban por dinero, y cuando él fue a Roma vino espantado de ver la disipación y el lujo en que vivían los señores en Roma, que eran los de la iglesia, y el mismo Papa. Vino tan espantado, y él era un monje alemán, pero católico. Y cuando él fue en su peregrinación a Roma, porque se había ofrecido indulgencias por el pecado, se iba subiendo la escala santa, escuchó como una voz que le decía: esto no está bien, esto no te gana la salvación, el justo por la fe vivirá. Y se bajó de esa escalera, porque ya venía con su estómago revuelto de haber visto lo que había visto en Roma. Y volvió y trató de reformar la iglesia, pero no pudo. Todos los reformadores nunca querían salirse de la iglesia, lo que querían era reformarla, pero la iglesia los echó como herejes, los declaró herejes, los proscribió, mandó a quemar sus escritos y los mandó a destruir, porque no se sujetaban al obispo de Roma. Pero mucho antes de Martín Lutero, más de 100 años antes, en lo que se conocía en aquel entonces como Moravia y Bohemia, hoy en día es Checoslovaquia, dos sacerdotes católicos, uno de nombre Juan Hus y el otro Jerónimo, leyendo su Biblia, eran sacerdotes católicos, descubrieron algunas verdades en el Evangelio de Cristo. Una de ellas, por ejemplo, San Juan en el capítulo 6, leen estos sacerdotes
que el Señor Jesús declara estas palabras. San Juan capítulo 6, versículo 53 en adelante. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Porque mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre, éste tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y ya la iglesia había quitado la copa del comunicante, del fiel, le daba la hostia, pero el sacerdote se tomaba la copa. Entonces, estos sacerdotes católicos dicen, pero Cristo estableció la Eucaristía dando el pan y el vino. Y comenzaron a enseñar la doctrina como le enseña la palabra de Dios. Y resulta que comenzaron a dar misa en Praga con el pan y con el vino. Y venía gente de todas partes a escuchar misa y les enseñaban el Evangelio. Y luego van descubriendo que la salvación no está en los sacramentos, sino está en creer en Cristo. Y comenzaron a enseñar el Evangelio en la Iglesia Católica. Pues cuando el Papa se da cuenta, los manda a citar. Y la cosa se les puso muy fea. Terminó en su proscripción ser declarados herejes y lanzaron los ejércitos contra Bohemia. Y yo he leído en Roma, en el Vaticano, está la librería o la biblioteca de los documentos de los concilios y también la biblioteca de las cartas personales de cada papa. Y si usted va allá con un permiso, como yo fui de la universidad por una investigación histórica que estaba haciendo, me permitieron buscar y leí con estos ojos la carta del Papa Martín V, donde da la orden a los ejércitos de mandar a matar a toda esta gente. Y dice, son ratas sarnosas, enseñan que la salvación está fuera del sacerdote. Eso es una rebeldía contra Dios mismo y contra su iglesia. Hay que destruirlo. Echad vuestros ejércitos contra ellos, matad, desolad, quemad sus casas, que no quede uno vivo, porque son como ratas que infestan con su doctrina falsa toda Europa. Y más de 1 millón de bohemios y moravos, les llamaban husitas, los seguidores de Hus, fueron muertos por los ejércitos papales en la Santa Inquisición contra los moravos y los husitas, por orden del Papa. Entonces, cuando uno lee estas cosas, se queda impresionado, pero es que estaba escrito, la palabra de Dios decía que estas cosas habían de venir. Ahora, no se pudo reformar la iglesia grande, la iglesia madre. Y todos estos reformadores siguieron predicando la verdad. Cuando los mataban a unos, otra vez se levantaban 10 en su lugar, porque otra vez la sangre fue semilla. Ustedes saben que no hay cosa mejor contra un disidente que hacerle un mártir. Y la Iglesia Católica todavía no ha aprendido esa lección, ni nosotros tampoco la aprendemos. Cuando viene un pastor que predica algo y le dicen no vayan a escucharlo, pues más viene la gente, ¿verdad? Siempre ha sido así. Entonces, eso fue lo que pasó con la Reforma. Se regó como reguero de pólvora en toda Europa. Y prácticamente vino la primera ruptura grande de la iglesia cristiana, en grande. El mundo quedó dividido en 2 bandos. Los cristianos católicos y los cristianos protestantes. Y ahí vino la primera gran ruptura. Y luego, unos 30 años más tarde, de Martín Lutero, viene la ruptura con Inglaterra. Entonces está el mundo anglicano, el mundo protestante y el mundo católico. Y más o menos, entre protestantes llegan a la misma cantidad en el mundo que católicos. Una estadística. Más o menos mitad y mitad, el mundo está dividido en cristianos y cristianos católicos y cristianos protestantes. Pero nuevamente, la verdad no está en una iglesia, en una doctrina, sino en Cristo y en su palabra.
Y aún las iglesias que se reformaron con el tiempo llegaron a ser perseguidoras. Lo tenemos el ejemplo con Calvino, en Suiza. Estableció un reino protestante, seguían las escrituras, pero a todo aquel que no aceptaba lo que él enseñaba, pues lo mandaba a matar. Increíble, pero cierto. O sea que no solamente la iglesia católica mató a gente, también los protestantes. Y bueno, ahora mismo en Irlanda se matan entre católicos y protestantes y la cosa va pareja, mata a uno primero y el otro le responde. Terrible lo que es que se hace en el nombre de la religión. En el nombre de la religión. Bueno, seguimos un poco más adelante. Dios va siempre buscando de que sus fieles prediquen la verdad aún a costo de su vida. Cuando la iglesia se institucionaliza, pierde su fervor primitivo, se vuelve una institución. Y así pasó con la iglesia luterana, así pasó con la iglesia reformada, en Escocia, en Holanda y en otros lugares. Al irse institucionalizando, ahora se vuelve la religión del Estado, igual que en Inglaterra, la iglesia anglicana es la religión oficial del Estado. Pero hacerse religión oficial, pues entonces descarta a los demás y no da libertad de culto, libertad de conciencia para seguir a Dios según lo que Dios me indique y mi conciencia me diga que es correcto. Ahora nace América, es descubierta por Cristóbal Colón. Pero ahora los perseguidos de Europa, tanto los perseguidos del catolicismo como los perseguidos del protestantismo, huyen a América. Y allá se forma una tierra de libertad, entre comillas. Y vamos a leer un poquito porque todo lo que estoy mencionando, aún esta historia que les he contado hoy, está escrita en profecía. Está escrita en el libro de Apocalipsis. Así que les voy a dar rapidito un paso por lo que estaba profetizado. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis está el relato de la historia de la iglesia. Y no vamos a leer en todos sus detalles, porque cuenta la historia de la iglesia completa, pero voy a ir a la parte esta última donde hemos llegado ahora. La reforma protestante se describe también en el libro de Apocalipsis. También se describe la persecución de los cristianos y la sangre que fue derramada durante el tiempo de la reforma. Dice aquí ahora Apocalipsis capítulo 12, cuando vio el dragón que había sido arrojado por tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es la mujer? En lenguaje profético. La iglesia. Y cuando el dragón no pudo contra Cristo, entonces persigue a la mujer, a la iglesia. Versículo 14. Se le dieron a la mujer las dos alas de la grande águila, para que volase de delante de ella, de la serpiente, al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Esta es una profecía que no tenemos tiempo de estudiarla en este momento, pero es una profecía de tiempo exacto. Un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo son 1260 días, que en profecía un día corresponde a un año. El tiempo de persecución, 1260 años. Sigue diciendo, y la serpiente, versículo 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Ese agua como un río es la persecución que desata Satanás, el diablo, contra la iglesia verdadera, la perseguida, la que tuvo que esconderse en el desierto. Pero lo más terrible es que la perseguía era otra mujer. Vayan a Apocalipsis 17. Dice, ven acá, versículo 1. Te mostraré la sentencia contra la gran prostituta, la ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer. Una mujer es un sistema religioso, una iglesia. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfema. Una bestia representa un poder político.
Y dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Es lo que decía el joven hace un rato, que la iglesia está forrada. Pues aquí la describe adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tiene un cáliz en la mano, una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y tiene un nombre escrito en su frente, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de toda la tierra. Y vi a la mujer ebria, borracha de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires del Señor Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con grande asombro. Se asombra Juan porque la mujer es la perseguidora. Y la mujer está montada arriba de una bestia, que es el sistema político, el sistema gubernamental. Utiliza a la mujer, está montada en la bestia. La bestia es el poder civil, el poder político, pero utiliza el poder político para perseguir. Los judíos, por ejemplo, la iglesia, que había apostatado en los días de Cristo, se utilizó del poder romano para matar a Cristo, pero ellos lo mandaron a matar. No más que fue Poncio Pilato el que dio la orden, porque ellos no tenían el poder. Durante la Edad Media, la iglesia los declaraba herejes, pero los entregaba en las manos del verdugo, que era el poder civil. Entonces dicen, no, la iglesia nunca ha matado a nadie. Sí, porque el que lo mataba era el poder civil, que tenía el poder en la mano, pero la iglesia le decía al poder civil lo que tenía que hacer. Siempre ha sido así. La iglesia está montada sobre el poder civil. Por eso dice que ha fornicado con los reyes de la tierra. Ahora, vayamos al final de esto, porque ahora vamos a ver el surgimiento de lo que Dios hace para que su verdad salga otra vez a la luz. Dice, la serpiente arrojó de su boca agua como un río, para que la mujer fuera ahogada, anegada por el río. Estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 15. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora, para ustedes que son estudiantes de la Biblia, les hago una pregunta. Hay un símbolo que se introduce aquí en la profecía, y el símbolo es la tierra. Dice, la mujer está sentada sobre muchas aguas. Pero aquí dice, la tierra ayudó a la mujer, pues abrió su boca y tragó el río que la serpiente había lanzado contra la mujer. ¿Qué representa la tierra en símbolo profético? A ver. Sería un lado de agua que pasa, ¿Eh? el agua mucha muchedumbre haciendo guerra, la tierra trae paz. Sí, sí. Miren, les voy a refrescar su memoria. Les voy a refrescar su memoria y les va a venir fácil. En Apocalipsis 13, que es el capítulo que sigue, se mencionan dos bestias. Una sube del mar, y el mar, las aguas, representan muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. Representa el viejo mundo con todas sus lenguas, naciones y pueblos, de donde surge la primera bestia, que es la Roma. No la Roma imperial, es la Roma cristiano papal, la bestia de Apocalipsis 13, el papado. De ahí surge esta bestia. Pero la segunda bestia dice, y vi una bestia subir de la tierra. Tenía cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. La tierra, el mismo símbolo de Apocalipsis 12, que representa la tierra entonces. Lugar poco habitado. Poco habitado, pero póngale nombre y apellido, América. El nuevo mundo, el nuevo mundo. Si las aguas representan Europa, los pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, la tierra de Apocalipsis 13, de donde surge el próximo poder mundial, que es Estados Unidos en la profecía. Ahora volviendo a Apocalipsis 12, habiendo identificado el símbolo, dice, la tierra ayudó a la mujer.
esta nación de los Estados Unidos abre sus puertas para recibir a los perseguidos del mundo entero. Y se funda una nación sin rey y sin papa. Una nación donde el pueblo gobierna, pues dijeron no más reyes. Los que venían huyendo de Europa dijeron no, los reyes siempre se han aliado con el poder religioso para perseguirnos y siempre han impuestos y nos han perseguido y nos han hecho la vida imposible. Ahora el que va a gobernar es el mismo pueblo. Un gobierno del pueblo y por el pueblo y para el pueblo. Esa es la democracia. Se levanta en América, el país número 1 en el mundo, defensor del nuevo sistema democrático, porque Europa venía con las cabezas coronadas, ¿verdad? La monarquía. Ahora, se forma esta nueva nación, pero tampoco quieren quien los mande en asuntos religiosos. Y dicen, aquí no va a haber papa jamás. El gobierno nunca va a poner una religión oficial del Estado. Y por eso la Constitución de los Estados Unidos garantiza la separación entre la Iglesia y el Estado. Y dice que el Estado nunca podrá hacer leyes de carácter religioso para hacerlas obligatorias, porque hay libertad de religión. El hombre puede adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Esa es la grandeza de América. Y por eso América llegó a ser un país bendecido por Dios. En este momento no voy a entrar a explicar la segunda parte de esa profecía de Apocalipsis 13 porque estoy recién en el 12. Pero esa bestia que tiene cuernos como de cordero simbolizando mansedumbre, dice que después va a hablar como ¿qué? Como dragón, y ya Estados Unidos está rugiendo como el dragón. Tiene un cambio en su personalidad. Eso lo vamos a ver estudiando la profecía. Ya no es el mismo país pacífico que fue en sus comienzos abriendo la puerta para todo el perseguido y dando libertad al mundo entero. Ahora ya no. Ha habido una transformación en esa nación, según lo indica la profecía, pero eso es para más adelante esta semana. Ahora, volviendo. La tierra ayuda a la mujer es la iglesia. En América, las sociedades bíblicas mandan las Biblias ahora al mundo entero. Otra vez la iglesia recibe la ayuda para proclamar el evangelio, la libertad, y todavía el beneficio económico de esa nación se invierte ahora para proclamar el evangelio y se mandan misioneros a todas partes del planeta Tierra. Pero tantos misioneros se enviaron para allá a predicar el evangelio que el evangelio agarró raíces aún en la animista y pagana África, y hoy en día hay naciones enteras en las cuales hay cristianos que adoran a Dios, aún en el corazón del África. El Señor mandó a que se proclamara el evangelio en todas partes de la tierra, y esa es una de las señales del fin, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que el fin no puede venir hasta que el evangelio de Cristo no llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora viene lo interesante. América ayuda a la mujer. La iglesia, la verdad, ahora sale de América para el mundo. Interesante. Los misioneros que una vez vinieron huyendo de Europa a las nuevas tierras de libertad, ahora envían de vuelta a sus misioneros, no solo a la India y a la China y al Japón y a Arabia y al África y a las Filipinas y a las islas del Pacífico, porque el gran despertar de las misiones vino después de la fundación de Estados Unidos. Justamente se funda la nación en 1776, se ratifica su constitución en 1789 y en el 93 el Bill of Rights, los derechos humanos, la libertad de religión, y allí en el 1800, o sea, 2-3 años más tarde, comienza el gran despertar misionero, la nueva nación, ahora a publicar la Biblia, y ahora que tenemos el poder de hacerlo libremente, a regarla por el mundo entero. Este despertar de la Biblia lleva a la gente, antes no tenían Biblias.
No tenían la Biblia tan accesible en todos los idiomas. Había muy pocos idiomas del mundo que la tenían. Ahora se comienza a traducir. Las sociedades bíblicas comienzan a traducir la Biblia en todos los lenguajes e idiomas de la tierra. Y el siglo 1800, o sea, el siglo XVII, se caracteriza como el gran siglo de las misiones. Misioneros son enviados por todas partes de la tierra. Al venir un despertar bíblico, ahora se ilumina la mente y millones están conociendo las Escrituras, pero miren lo que sucede. Comienzan a suceder algunos cumplimientos proféticos impresionantes en el mundo religioso. El primero de ellos, recuerden, Estados Unidos se funda en 1776, se liberta de Inglaterra. Tan solo 1780, 4 años después de la fundación de Estados Unidos como nación, estaba gobernando el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, cuando sucede algo impresionante. El día 19 de mayo del año 1780, estaba en sesión el Congreso de los Estados Unidos, en Washington. Todavía no había venido el descubrimiento de la electricidad, Edison y todo eso, todavía se alumbraban con lámparas y todo aquello, cuando de pronto, el 19 de mayo de 1780, algo que hasta el día de hoy no tiene una explicación científica. A eso de las 9 de la mañana, había salido el sol ya en su esplendor, comienza a oscurecerse en forma sobrenatural. Comienza a oscurecerse a las 9 de la mañana. Para las 10 de la mañana, era como que el sol se hubiera metido tras el horizonte, estaba oscuro. Las aves cantaron sus cantos y se fueron a sus nidos. Las aves de corral volvieron a sus corrales. Y el mundo recibió una mortaja negra. Esto se conoce en la historia como el día oscuro. Fue tan impresionante que aún las enciclopedias lo registran hasta el día de hoy. Se puede leer en la enciclopedia americana o en la enciclopedia británica el día oscuro. El Congreso de los Estados Unidos estaba en plena sesión. Eran las 10 de la mañana. Siguieron operando, tuvieron que prender las lámparas de aceite porque estaba tan oscuro, dice la historia, que no se podía leer a simple vista, sin luz artificial, porque estaba tan oscuro a las 10 de la mañana. Este fenómeno se vio en todo el hemisferio norte. El Congreso de los Estados Unidos mandó a su gente, dijo el presidente, alguien le sugirió a las 10, señor presidente, dismiss, como se dice, deje ir a la gente ya y ponga fin a esto porque esto es algo que no sabemos qué está pasando. Y el presidente dijo, alguien dijo, puede ser el fin del mundo. Y el presidente, George Washington, dijo, señores, si este ha de ser el fin del mundo, que nos encuentre cumpliendo con nuestra labor. Y siguió la sesión del Congreso hasta el mediodía y entonces los mandó para la casa. Los periódicos del día siguiente anunciaron esto, un fenómeno. Dice la enciclopedia británica, bajo Dark Day, día oscuro, hasta el día de hoy se desconoce la causa de este fenómeno atmosférico. No hay una explicación científica, no era un eclipse, no estaban los planetas alineados para que fuera un eclipse. No hay explicación científica. Pero los estudiantes de la Biblia se dieron cuenta que el Señor Jesús había profetizado estas cosas. Vamos primero a las palabras del Señor Jesús. San Mateo capítulo 24. San Mateo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la persecución de aquellos días, el sol se oscurecerá. Estaba escrito.
La luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y estas son señales, dijo el Señor Jesús, de que se acerca la venida del Señor. Cuando vosotros, sigue diciendo, veáis estas cosas, sabed que está cerca a las mismas puertas. Versículo 33. Cuando vosotros veáis estas cosas, sabed que su venida está cerca a las mismas puertas. Día oscuro, 19 de mayo de 1780, esa noche, como el día fue oscuro, la noche fue tan oscura como el día, pero la luna se veía, era luna llena de mayo, pero se veía como un disco rojo en el cielo, como teñida en sangre. Al día siguiente, las iglesias estaban llenas. La gente estaba aterrada de lo que habían visto y querían explicaciones. Y muchos comenzaron a estudiar la Biblia y encontraron también el texto de Apocalipsis capítulo 6, donde dice en el versículo 12 en adelante: cuando se abrió el sexto sello, he aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Estas señales: primero el sol oscuro, como tela de silicio, y la luna en sangre. Ahora, unos añitos más tarde de esto, vendría lo que se conoce como en la historia como la caída de estrellas. El 1 de noviembre de 1833, o sea, unos 40 años más tarde, viene la lluvia de meteoritos más grande en la historia del mundo. No les voy a contar de esto porque el tiempo ha transcurrido, pero solamente les digo que fue tan espectacular que comenzó a caer estrellas fugaces, más o menos desde las 9, 10 de la noche, en todo el hemisferio norte, Europa, Estados Unidos, se vio este fenómeno. Y caían tantas estrellas que parecía fuegos artificiales el cielo. Y duró toda la noche hasta que salió el sol, al día siguiente. La gente reconoció esto inmediatamente y entonces dijeron, bueno, pero decía que primero venía un terremoto, luego venía el sol negro, la luna en sangre y luego las estrellas caerían del cielo. E inmediatamente reconocieron ese terremoto tan grande que mencionaba la profecía como el terremoto de Lisboa. Tuvo su epicentro a 5 kilómetros dentro del mar frente a Lisboa, Portugal, pero ese terremoto causó un terremoto tan grande que sacudió toda Europa, pero fue un maremoto porque fue el epicentro dentro del mar. El mar se retiró hacia adentro como más de 1,5 kilómetros. Quedó vacío el mar 1,5 kilómetros hacia adentro con ese terremoto, pero cuando volvió la ola era un tsunami tan gigantesco que entró, arrasó con Lisboa y no quedó nada más que lo que había arriba de las montañas. Terminó de un solo zarpazo con la ciudad entera de Lisboa. Toda Europa fue sacudida. Las olas del tsunami llegaron hasta las costas de Estados Unidos, a las costas de Brasil, de Sudamérica, toda África completamente, ciudades costeras fueron totalmente destruidas. Un terremoto que literalmente las olas llegaron hasta la India. O sea, fue un terremoto que sacudió al mundo. Entonces, el terremoto, el sol negro, la luna en sangre, y luego la caída de estrellas. Todas las señales estaban cumpliendo. Aparte de eso, sucede el cumplimiento de otra profecía impresionante. Tampoco voy a entrar en mucho detalle, pero en el año 1798 sucede la herida mortal sobre el poder reinante en Europa, el papado. Los ejércitos de Napoleón Bonaparte, bajo las órdenes del general Berthier, llegan a Roma, toman prisionero al Papa, lo llevan a Francia, y ese poder que había dominado por 1260 años en Europa, llega a su fin.
La gente dijo, esto se acabó. Nunca más va a volver a tener la hegemonía que tuvo por tantos siglos. Y fue cierto. Pero la profecía decía que la herida mortal iba a ser ¿qué? Sanada. De esto vamos a hablar esta semana también. Que Dios nos ayude a prepararnos y que al ver estas cosas nuestra fe se fortalezca, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Que el Señor les bendiga.